Halliwell. Él fue el que fundó, fue un programa de como iglesias flotantes, ¿verdad? En el cual también tenía dentistas, doctores, y él lo comenzó en 1931. Y las personas de ahí cuentan una historia acerca de tres mochileros, les llaman allá, los que andan remando el canoa, ¿verdad? Dice la historia que una vez él estaba comenzando su ministerio en el barco flotante, la iglesia flotante. Ellos le llaman a ese barco Luceiro, que se llama portador de luz. Bueno, él iba en el primer Luceiro, el pastor, y de repente dice que tres personajes le hicieron, pues, así que una parada, que se le podían hacer favor de llevarlos río arriba. Y bueno, ellos no conocían muy bien, pero de todos modos decidieron parar el barco y hacer el favor de llevar a esas tres personas. Cuando dos de ellos se pararon al lado del pastor y uno tomó el timón y lo empezó a girar así bruscamente, y ellos se dieron cuenta de que a la dirección en la que iban, el río tenía bastantes rocas. Si ellos hubieran chocado ahí, se hubieran destruido sus barcos y probablemente hubieran hasta perdido la vida. Ellos pues agradecieron mucho, a pesar de la forma como se dio el caso. Ellos le agradecieron a las personas, y después ellos le dijeron que querían bajarse, y se dieron cuenta que no había ciudad, no había nada, ningún pueblo cercano para donde los iban a dejar. Pero bueno, ellos bajaron, y de repente el pastor le dijo a su hijo que viera para dónde iban a irse. Y de repente el hijo le dijo pues ya no estaban, y lo buscaron y ya no estaban. Ellos supieron que fueron ángeles que les salvaron la vida, y desde entonces ellos han seguido con este ministerio, y hoy en día siguen los ministerios de Luceiro. Y dice que desde entonces han construido 29 embarcaciones, y ellos se mueven por el río Amazonas, y a donde llegan a un pueblo, y ahí se establecen por un tiempo mientras construyen otro barco. Y ese barquito sirve, ahora, como les dije al principio, de iglesia, sirve de servicios médicos para la comunidad, y los habitantes están muy agradecidos, ¿verdad? Y el Señor está trabajando, y yo creo que desde el principio de cuando se empezó esta obra, el Señor los ayudó, los cuidó, y hasta ahora los ha cuidado. Dice que hace años parte de nuestra ofrenda, que me parece dice, del 13º sábado, ayudó a construir dormitorios, aulas para una nueva universidad adventista en el norte de Brasil. Ahora muchos estudiantes pueden estudiar allí, y en vez de tener que viajar muchos días desde sus casas para estudiar a otra parte del país. Eso fue hace años, y esa vez las ofrendas del 13º sábado van a ayudar para seguir ese ministerio que comenzó el pastor Leo, para llevar ahora sí que la luz a otros pueblos. Si dan cuenta, desde 1931 para nuestra fecha, solo 29 barcos, pues no es mucho, ¿verdad? Pero el ministerio ha crecido grandemente. Muchas personas vienen a aportar su tiempo, y pues para estas personas, y a veces que se quedan de tiempo completo, porque ellos ya se establecen. Es una iglesita flotante, ellos siempre están a la orilla del río Amazonas, pero con nuestra ayuda podríamos acelerar un poco más, y que muchas personas más conozcan de Jesús, y no solamente conozcan, sino que puedan ver, que también puedan ayudar. Como decía, ellos tienen dentistas, doctores, y también tienen pues a un pastor ahí, y pues nuestras ofrendas de este 13º sábado pues van a ayudar a esta parte de Brasil, norte de Brasil, y que muchas otras personas puedan conocer de Jesús. Este fue el misionero este sábado.
Gracias, Efraín, por traernos la información de nuestro misionero, a dónde se van nuestras ofrendas y qué es lo que aportamos para alcanzar a otras almas que todavía no conocen de nuestro Dios. Muy bien, esta mañana voy a pedirle a los hermanos que traen sus Biblias que me acompañen en la lectura bíblica. Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19. Y muchos ya conocemos este pasaje. Habla de las características que tenía Lucifer en el cielo y las características que él engendró desde que el pecado entró en su corazón. Vamos a leerlo y nos comienza diciendo el versículo 12. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eres un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafira, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorará. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al principio vemos que se está refiriendo al rey Nabucodonosor también, pero vamos a enfocarnos en Lucifer. ¿Quién era Lucifer? Era el portador de luz, y muchos conocemos la historia de la caída de Lucifer. El misterio de cómo fue que en un lugar santo en el cielo hubo entrada al pecado en su corazón de Satanás, de Lucifer, eso no lo sabemos y no hay explicación. Eso le corresponde al Señor. Pero en esta mañana quiero enfocarme en 4 expresiones, 4 características que aquí se mencionan de Lucifer. Primero, la característica número 1 es: fuiste lleno de maldad. La maldad. Número 2, el pecado. Número 3, se enalteció tu corazón. Número 4, corrompiste tu sabiduría. Vamos a ir palabra por palabra, viendo cuál es su significado y cuál es su consecuencia. La palabra pecado en el hebreo se pronuncia chata, o en griego que es amartía, que es pecado. El pecado es algo que nosotros, es algo obviamente que está fuera de una relación con Dios, en la desobediencia de los 10 mandamientos de Dios. Entonces el pecado, nosotros queremos ir a un lado, nosotros planeamos y decimos: yo quiero ir aquí, así va a ser, así lo planeo. No estamos en la comunión y en la relación con Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Acabamos en otro lugar, nos lleva a otro lado.
Y un ejemplo claro es de Lucifer. ¿Qué es lo que Lucifer quería? ¿Cuál fue lo que él, su alcance que él quería tener en el cielo? Era el trono de Jesús. ¿Y cuál fue su consecuencia? ¿Hacia dónde lo llevó? Lo llevó a que fuera expulsado. La segunda palabra, maldad, la palabra en hebreo se pronuncia shamak, que significa violencia, injusticia y maldad. La violencia, la injusticia. ¿Creen ustedes que es justo todo lo que alguna persona que amamos, que le tenemos un cariño especial y vemos que él está, por causa del pecado, está en una situación en la que nos duele, nos hiere? Y nosotros decimos que es injusto. Pues esto es las consecuencias del pecado. Creemos que es justo que un niño nazca con deformación, con parálisis. No, nosotros decimos no es justo, pero es por causa del pecado que todas estas cosas a través de la historia y hoy en día vienen a dar sus frutos. Es el pecado en gran manera que hay en nuestros días. La tercera palabra, corromper, en hebreo, shak, que significa también descomponerse, putrefacción, algo que está en estado de descomposición. Cuando Lucifer le dio cabida al pecado en su corazón, ¿cómo creen que empezó a ponerse ese corazón? Comenzó en él la mancha del pecado, comenzó a descomponerse, comenzó en un estado de putrefacción. Y eso es a donde nos lleva el pecado, nuestro corazón. El pecado empieza esa mancha y va acabando con nuestras buenas virtudes, con lo que Dios nos mandó a llamar, y poco a poco va ensuciando y va descomponiendo nuestra vida. Y lo malo en esta situación, cuando el pecador está en ese estado, está empezando a apartarse de Dios, su corazón se está empezando a descomponer, el único que no se da cuenta que le está pasando y que se está perdiendo es el pecador. Todos los demás, todos los de su alrededor, nos damos cuenta hacia dónde él está yendo. Un ejemplo, un drogadicto comienza por diversión, le sigue por gusto. Hoy en día nosotros sabemos qué consecuencia lleva la drogadicción. Pero nosotros digamos que es un ser querido, un primo, un amigo, le hablo, oye, aléjate de la drogadicción, eso te va a llevar a la muerte, te va a llevar a una enfermedad. Pero él como no se da cuenta en el estado que está entrando en su corazón, él dice, déjame en paz, yo estoy bien, yo estoy disfrutando la vida, déjame vivir, es lo que nos dice. Y ahí es cuando nos damos cuenta cómo el pecado enceguece a las personas que lo están practicando, cómo el ser humano llega a un estado que no se da cuenta hacia la perdición, hacia donde él se está encaminando.
La otra palabra que en hebreo significa, que traducido al hebreo es Gabaa, que significa orgullo, enaltecer. El orgulloso no necesita de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Lucifer? El orgullo se apoderó de él. Su corazón comenzó a corromperse. Empezó en él la maldad. No miró, no se retractó, no miró atrás de quién fue que lo había creado. No miró su posición, no miró en el estado en que él se encontraba. Como le dije, el orgulloso no necesita de Dios, porque el orgullo te lleva a que tú hagas y que pienses que tú estás correcto, de que no hay nadie más quien pueda contradecirse. Solo tú piensas así y solo tú estás en lo correcto. Y es ahí cuando comenzamos a tergiversar las escrituras, comenzamos a agarrarlo a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Cuando Satanás se le presentó a Eva, me dio la serpiente, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la conversación? Prácticamente le dijo, vas a ser como Dios. O sea, no necesitas de Dios. Él estaba sembrando en el corazón de Eva el orgullo. A un punto que Eva dijo, tienes razón. No necesitamos de Dios. Estas 4 características forman el pecado en sí. Y sabemos que el pecado nos lleva a una rebeldía, nos lleva a una separación de Dios. Porque el pecado es rebelión, y rebelión contra el gobierno de Dios. ¿Por qué es rebelión? Porque Dios nos manda, nos dio 10 mandamientos y nosotros nos rebelamos y decimos, bueno, yo no quiero guardar el sábado, yo voy a guardar el domingo, o el lunes, u otro día de la semana. Y comenzamos a rebelarnos, comenzamos a poner, a tratar de ser como Dios, poniendo los 10 mandamientos a nuestro criterio. Pero, sobre todo esto, en Colosenses 1, 16 y 17, nos dice el poder del amor de Dios en Cristo. Sin Cristo el universo sería un desorden cósmico. Y Satanás le gusta el desorden. Por eso es que ataca a Jesús. Por eso es que la rebelión desde el cielo, él quiso tener el trono, y por eso es que él ataca directamente a Jesús. Lo vemos durante toda la historia. En Apocalipsis, desde el principio, cuando Satanás comenzó a atacar en el cielo a Jesús, cuando Jesús nace, lo ataca a la iglesia a lo largo de la historia, y en estos últimos días ataca al remanente. Pero qué grande y poderoso es nuestro Dios, que siempre a través de la historia la iglesia ha salido victoriosa. Y en estos últimos tiempos, en este último ataque contra el remanente, también saldrá victorioso. La batalla en el cielo fue una batalla espiritual, y fue una batalla que comenzó en los corazones, así como comenzó en el corazón de Lucifer, también en los corazones de los ángeles. Y lamentablemente la tercera parte de los ángeles fue expulsada del cielo.
la batalla que hoy en día estamos viviendo en estos últimos días es también en nuestros corazones. ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué cosa ponemos en primer lugar en nuestros corazones? Y la invitación de esta mañana es que esa batalla que se está llevando en tu corazón, en tu vida, tú puedas brillar y decir y honrar el nombre de Dios porque Jesucristo ya derrotó a Satanás. Satanás ya no tiene el poder para destruir a los hijos de Dios. Nosotros tenemos dominio sobre Satanás. Pero hay de ahí dónde está nuestro corazón. Mi deseo y oración es que nuestro corazón cada día vaya eligiendo y elija a servir a nuestro Señor Jesucristo. Invito a los maestros que se coloquen de pie para tener la oración, el repaso de la lección. Querido Señor, en esta mañana estamos en tu casa de oración y te damos las gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús, por el plan de salvación. Al repasar la lección, los puntos de dudas que tengamos, Señor, te ruego que tú nos las contestes y que tu Espíritu Santo se pose en este lugar y en cada corazón aquí presente. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a quedar divididos en clase. Aquí continúa la hermana Olga, el hermano Merles y Fuentes, la clase de nuestras visitas, la clase de los jóvenes va a ser aquí enfrente, y la otra clase va a ser allá donde está Francisco.